Ahora sí estamos en vivo. Muy buenas noches a todos. Un placer saludarlos en una noche más de Conversando al Desnudo. Y yo honorada, pero feliz y orgullosa de estar con esta amiga mía, Patricia Insausti, que me cuesta el apellido, pero su amistad es increíble. Patri, uruguaya, uróloga, que respeto con todo mi corazón. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va, Vivi? Un placer para mí compartir un live contigo. Después de tanto tiempo de Bueno, conocernos. Bueno, yo les cuento que Patri es una gran amiga. Oye, te saludan desde Chile, Costa Rica, México, así que tienes buena Saludos para audiencia. todos. Qué Bueno, gusto, yo qué creo que gusto. una de las cosas bonitas que tiene poder estudiar esto de suelo pélvico es conocer gente maravillosa, y creo que Patricia ha sido una de ellas, una persona íntegra y una persona que logra encajar dos profesiones y nos hace ver la urología de una forma simple. Así que, Patri, me siento realmente halagada que estés por acá. Halagada yo de que me hayas invitado a compartir un tema como este de la Ah, urodinamia. bueno, yo les voy a comentar que el tema de hoy va a ser, pues, ¿qué debemos saber un poco los fisios en el suelo de las urodinamias? Así que, Patri, pues cuéntanos un poquito, para qué sirve, qué son. Y siempre te digo, hay que pensar como en que nos están viendo personas que no saben, que son personas no de salud, y a veces en algún momento los pasamos de capítulo y ya para personas de salud. Entonces, tal vez si me lo puedas definir primero para el público en general, ¿qué es una urodinamia? La urodinamia es un estudio con el que contamos en urología que nos permite básicamente estudiar la función de la vejiga, es decir, cómo se comporta la vejiga en ese individuo que nos está consultando a nosotros porque tiene una disfunción, que puede ser que dificultad para orinar, puede ser una pérdida de orina, y en el estudio, es un estudio que nos permite ver ese globo, que es la vejiga, que es como una especie de embudito, y que tiene, que es el aparato urinario bajo, que es la vejiga, con su esfínter, donde estaría el embudito, y que nos permite representar en una gráfica cómo se está comportando esa vejiga durante el llenado y el vaciado, que es la función que tiene la vejiga en sí, de reservorio de orina y una correcta evacuación de esa orina. Entonces es un estudio que para nosotros es muy rico en todas las cosas que nos puede aportar en el estudio de un paciente, ¿no? Yo creo que los pacientes siempre afirman de que, ¿cómo será el examen? Así que creo que es bueno explicar siempre para que la gente tenga menos miedo de cómo es que se realiza. Hay diferentes formas, o cómo se lo explicamos a las personas que algún día se lo puedan hacer. Bueno, es un estudio que tiene como dos fases, donde hay una primera fase que el paciente llega, orina espontáneamente, y la orina se recolecta en un pequeño recipiente que tiene diferentes formas de medir, pero una, por ejemplo, sería que por el peso va midiendo en volumen lo que el paciente orinó. Y después uno se fija si quedó residuo o no quedó residuo contenido adentro de la vejiga. Y la segunda parte es una parte que requiere la colocación de catéteres, de unas pequeñas sonditas muy finitas, que se colocan dos sonditas por donde el paciente orina, o sea que ya estamos hablando de un estudio que es invasivo para el paciente, y una sondita a nivel anal que nos permite, entonces, las dos vesicales nos van a permitir hacer cosas a nivel de la vejiga, la anal nos da la presión abdominal, y en función de esa información podemos sacar una tercera presión, que es la presión del detrusor. ¿Ah? Entonces, una vez que uno conecta al paciente, nada de esto es doloroso. Sí, para el paciente hay que explicárselo previamente porque es invasivo, y cuando uno llega no sabe qué es lo que le van a hacer, y el médico debe explicarle correctamente que no va a sentir dolor. Lo que va a sentir es que están trabajando en partes de su cuerpo que obviamente tienen que ver con un pudor, y que eso tiene que ir como previamente manejado, ¿no? Es un estudio que requiere que quien lo realiza
tenga esa empatía con el paciente y que también se realice en un lugar, en un ambiente adecuado, que tiene que estar bien climatizado, que tiene que tener su privacidad, que tiene que darle al paciente ese espacio que el paciente necesita para sentirse confortable y poder realmente colaborar con el estudio que se le va a realizar. Ok, me parece a mí que ya les queda a la gente más claro. Cuando vos dices que hay una primera etapa del examen y luego hay una segunda etapa, en la primera etapa el paciente todavía no se le han introducido las diferentes ondas. No, no, al paciente lo que se le pide es como cuando uno va a realizarse una ecografía, que le dicen que tome líquido previamente y que tenga la vejiga con contenido como para en el momento en que va a llegar a realizarse el estudio, tenga deseos de orinar. Entonces uno le pide al paciente, hay una especie como de watercito, de estos que hay en los Baños lugares. Eso, un baño portátil, se le pide que se siente allí y que orine. Y lo que se hace es registrar una curva de cómo es ese flujo urinario mientras el líquido va cayendo en ese recipiente medidor. Y eso ya nos da, a nosotros nos aporta mucha información en cuanto a cómo es su curva miccional. Entonces empezamos el estudio sin haber tocado al paciente, cómo él sería en su vida normal orinando. Si es un paciente varón, no se le pide que se siente, se le pide que siempre orinen en la forma en la que ellos orinan habitualmente en su domicilio. La mayoría de los hombres orinan de pie y las mujeres orinan sentadas. Ahora, desde este momento nosotros podemos empezar a analizar y me imagino que ustedes, bueno, como los expertos realizando la prueba, pero yo como oficio me pongo a pensar, bueno, puede ser que exista algún tipo de trastorno neurológico que pueda producir que el paciente no orine con facilidad o que casi ni le dé tiempo que le des la orden y la persona orina. ¿Sí? Me imagino que desde ahí ya se empiezan a ver diferentes disfunciones. Sí, en realidad una de las cosas que no dijimos es que previo a realizar cualquier estudio, Ujú. lo fundamental es por qué voy a mandar ese estudio. Claro, claro. Entonces, hay veces que el urólogo tiene en su consulta un aparato de urodinamia y es el mismo que va a realizar el estudio y ya realizó una historia clínica. Pero ningún estudio es por sí diagnóstico de nada. Uno tiene que primero saber quién es el paciente que tiene adelante, por qué viene ese paciente. La primera instancia de contacto en el consultorio es hacerle la historia clínica. Preguntarle por qué viene, cuál fue su motivo de consulta, si ha tenido trastornos neurológicos, si está tratado por algo, si fue operado de algo, qué tipo de pérdida de orina tiene, si es que tiene una pérdida de orina, si esa pérdida de orina está vinculada al esfuerzo, si es una pérdida de orina que está vinculada a que es insensible, es decir, el paciente se siente que se moja cuando está mojado, pero no se acompaña de una sensación de querer orinar previamente, o si está acompañada, por ejemplo, de una urgencia. Entonces uno ahí va armando primero el concepto de qué paciente tengo adelante, qué datos voy a necesitar recabar de ese estudio que voy a hacer. Entonces ahí, después de que yo ya tengo al paciente, de que le hice su historia clínica, de que ya en mi cabeza sé un poco para dónde voy dirigido, ahí recién es que el paciente pasa a hacer su micción. Entonces puede ser que si el paciente tiene un trastorno neurológico y él te dice, a mí me cuesta empezar a orinar, perfecto, entonces yo qué voy a esperar en una curva cuando yo le pido al paciente, bueno, orine. Voy a esperar que haya un retardo en el inicio de la micción, porque ya el paciente me lo dijo. Y yo ahí voy a observarlo, además, no solamente observar la curva que hay en una computadora, sino observar al paciente, si lo hace con dolor, si lo hace tratando de comprimir algo, si pone sus manos en el abdomen como para apretar el abdomen, que eso le ayude a vaciar su vejiga. Entonces, voy recolectando datos en función de lo que yo como historia clínica armé y clínicamente el diagnóstico presuntivo que puedo tener de ese paciente. Supongo que un poco es como cuando
cuando ustedes reciben un paciente que puede ir con un diagnóstico médico. Perfecto, viene con un diagnóstico, te lo mandan por incontinencia, pero tú vas a evaluar a ese paciente, tú le vas a hacer tu historia clínica, porque tú necesitas una recolección de datos propios para saber qué es lo que vas a tratar. Si una incontinencia de orina que requiere relajación de su piso pélvico, o una incontinencia de orina que requiere fortalecimiento de su piso pélvico, por ejemplo, ¿no? A grandes rasgos. Totalmente. Y creo que es uno de los exámenes más importantes para nosotros, la urodinamia. Nos guía, nos hace descartar, nos favorece en el trayecto del diagnóstico fisioterapéutico, pero también en cuál es la línea de objetivo a tratar. Y Claro. dentro de estos dos momentos podemos ir describiendo, que lo vimos antes, ahora las dos, cuáles son esas diferentes partes del examen, tal vez para que la gente nos lo pueda ver. ¿Qué te parece? De ir un poco para compartirlo, para un poquito. A ver cómo es esto. Estamos teniendo gente de Colombia, Costa Rica, Chile, México, así que les digo a todos, como siempre, que si hay una pregunta por ahí, ¡boom!, nos lo envían y yo sé que la Patri nos lo va a responder. Perdón que no había dicho, pero Patri es de el gran país de Uruguay. Así que adelante, Patri, explícanos así con las diapos. Bueno, aquí vamos a ver si puedo, ¿cómo es esto? Con este. Ahí. Bien, como hablábamos hoy, un poco este estudio está dirigido a la valoración funcional de la vejiga, es decir, nos dice cómo está funcionando. ¿Ah? Es un estudio que la parte de urodinamia, que, o sea, el estudio completo sería la flujometría o la uroflujometría, que es la que hablábamos previamente, de que el paciente llega y orina sin que se le coloque ningún tipo de catéter. Y una segunda parte, que es el estudio urodinámico en sí, el de la funcionalidad vesical, que este es el que requiere la colocación de catéteres tanto a nivel de la uretra como a nivel anal. Por lo tanto, es un estudio invasivo. Y que también debe realizarse en un estudio, en un ambiente adecuado para que el paciente tenga la confortabilidad que requiere para poder realizar este estudio que nos dé la mayor cantidad de información. Entonces, lo que decíamos hace 5 minutos, entrega información complementaria a la historia clínica, a los datos de laboratorio que podamos tener y a la imagenología que podamos tener. Que la parte imagenológica puede ser desde una cistoscopía, una ecografía, una tomografía, etc. Pero no es un estudio que en sí, solo viendo un trazado, uno haga un diagnóstico de nada. Es como una radiografía. Vos Sí. podés ver muchas cosas en una radiografía, pero lo primero que vas a preguntar es, ¿a quién le hicieron esta radiografía? ¿Por qué consultó? ¿Qué le pasó? Podrás ver una pelvis, no sé, que tiene una densidad ósea disminuida, pero de repente no, el paciente no tiene ninguna sintomatología ahí, ¿no? Entonces, el Una estudio foto. en sí, exacto, el estudio en sí nunca es diagnóstico de nada, a no ser que sea pensado y buscado como una entrega de información complementaria para su diagnóstico. Acá la parte de la uroflujometría, que es la parte de que el paciente llega y orina espontáneamente y se recolecta en una cubeta medidora. Lo que tenemos aquí arriba, no sé si me pueden ver, esta es la curva normal, es decir, es una curva de volumen en función del tiempo. Aquí a uno le da el comando de orinar al paciente, le dice, bueno, orine, y el paciente no tiene un retardo en el inicio de la micción, comienza a ver una curva en ascenso con un flujo determinado, llega a un pico y luego tiene una pendiente de descenso y se mide el pico en el que llega, el tiempo, o sea, el volumen en función del tiempo en el pico máximo, y luego el tiempo en que tarda en evacuar todo el volumen. Y esta sería una curva normal. ¿Tá? ¿Qué otros tipos de curvas nos podemos encontrar? Esta, por ejemplo, ¿no? Que podría ser de una hiperplasia prostática, es decir, de una próstata agrandada de tamaño que ejerce un efecto de tapón en la salida
de la orina y nos da un flujo que, si bien tiene como aquí las ganas de ser parecido a este, ay, se me fue, ¿qué dice? Toqué para atrás, toqué para adelante. No, No pasa nada, tranquila. acá. Acá, si bien tiene como el inicio, parecería una curva que va a tender a tener un pico máximo, y lo tiene, es un pico que desciende rápidamente y se prolonga en el tiempo, ¿no? No llega a una altura como la otra, en el pico, y va haciendo un flujo que va disminuyendo. Ese sería una compatible, porque nada tiene nombre y apellido, pero sería compatible con una obstrucción prostática o lo que nosotros llamamos uropatía obstructiva baja por hiperplasia prostática, agrandamiento de la próstata. Esta otra curva que tenemos acá al lado, por ejemplo, también es una curva obstructiva, pero de una estrechez uretral. ¿Qué quiere decir? Acá yo no tengo como un inicio donde se abre un canal y empieza a haber un flujo determinado. Acá el canal como que se abre un poquito, se mantiene siempre en el mismo, no va teniendo un aumento en su volumen. Es un volumen chato, porque no hay distensibilidad en ese sector de la uretra, y va a mostrar que orina en muy largo tiempo y con un flujo bajo que nunca logra un pico. ¿Tá? En esta otra dice que es, por ejemplo, compatible con una hiperactividad del detrusor. ¿Qué es la hiperactividad del detrusor? Es una contracción que se ejerce sin el control voluntario del paciente. La vejiga hace una contracción, hace un pico de presión interno y hay una pérdida urinaria. Y acá lo que vemos es justamente eso. Es un pico máximo, no tiene una curva redondeada de descenso y rápidamente cae. Junto con la contracción vesical, y ahí paró. Y este otro, que dice una hipoactividad del detrusor, que sería el músculo de la vejiga, que tiene muy poca fuerza de contracción, y entonces uno trata como de darle la orden y se va contrayendo de a poquitito, como puede, con la fuerza que le dé, pero no tiene un tapón que lo obstruye, sino que él no tiene fuerza de contracción en la vejiga, y entonces se da una curva parecida a esta. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué me consultó el paciente? Me consultó porque siente eso, que tarda en empezar a orinar y que después tiene un chorrito finito, finito, que nunca logra que tenga un flujo diferente. Bueno, me hace, por ejemplo, esta curva en la uroflujometría, y yo digo, ¿y este paciente no tendrá una estrechez de uretra? Entonces yo... Y aquí te digo yo, ojo, porque esta obstrucción prostática y la estrechez de uretra, cualquiera podría ser que haya ahí un cancercillo de, ¿verdad? De próstata, pero me imagino que queda más claro cómo se ve una más que la otra, ¿verdad? Uno pensando en que puede Claro. ser un paciente. A ver, acá estamos hablando como de curvas que sean un poco representativas de lo que uno, ¿no? Pero puede, por ejemplo, ese paciente que tiene un crecimiento prostático, y además puede tener una estrechez de uretra. Claro. Entonces, a mí el estudio me puede permitir valorar si en realidad es una curva obstructiva, de qué tipo. Aunque habrían otros exámenes desde el punto de vista urológico para llegar a ese diagnóstico, No, ¿no? totalmente. Por ejemplo, a veces uno piensa que los síntomas pueden ser por crecimiento prostático, y cuando el paciente va a hacerse el estudio urodinámico, no pasa la sonda. Y al no pasar la sonda, yo automáticamente hago el diagnóstico de que tiene una estrechez de uretra, que se pensó por la sintomatología clínicamente que podía corresponder a un agrandamiento prostático, que quizá lo tenga también. Pero yo no puedo evaluar ahí en eso si tengo una estrechez de uretra, si su próstata está siendo obstructiva. Claro. Porque acá tengo un componente que es claro que la obstrucción viene por otro lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden haber pacientes que tengan una curva de una próstata agrandada, pero que a su vez tengan un músculo que tenga poca actividad.
¿Y qué pacientes pueden ser esos? Pacientes que vemos todos los días. Paciente diabético, de larga data, que no logra un buen control metabólico y que una de las cosas que puede hacer su diabetes es lastimar justamente al músculo de la vejiga y lo deja sin fuerza. Entonces puedo tener una próstata agrandada con un flujo que va a ser de tipo obstructivo, pero además no tiene fuerza contráctil. Y yo puedo saber eso antes de operar, por ejemplo, y sé que puedo esperar en el posoperatorio del comportamiento de esa vejiga. Mira, ya empiezan las preguntas. Eh, Ah, ¿Viste? ah, Tengo a un colega costarricense que está empezando a estudiar fisio del suelo pélvico y entonces él pregunta si este examen, ¿verdad? La uroflujometría solamente, o sea, que la pueden hacer el fisio o que solo lo puede hacer el urólogo. Así que yo te digo, adelante, dale la respuesta. la uroflujometría la puede hacer cualquiera que tenga el aparato para hacerlo. El tema es la interpretación de un estudio. Es como, yo me puedo comprar cualquier aparato de fisioterapia, pero no sé si voy a saber usar ese aparato correctamente. En realidad, si quizá lo que te quiere preguntar es si lo pueden hacer, porque de repente nosotros vivimos en un país muy chiquito y que accedemos por distancias a centros que tienen este tipo de estudio. Hay países que son mucho más grandes y que no, para mandar un estudio de estos tienen que viajar muchos kilómetros, trasladarse mucho. Yo creo que teniendo un poco el concepto de para qué quiero hacer una uroflujometría, que en este caso él podría comprarse ese aparatito, medir flujo, ver en función del tiempo, conocer los parámetros más o menos de cómo debería ser una curva normal y los flujos, y saber un poco que si esa curva, a qué paciente está, si es por obstrucción, no te digo de patología, pero sí entender un poco qué es lo que le está pasando al paciente, ¿no? Aquí Si, en Costa Rica, aquí en Costa Rica o no. lo hace principalmente el urólogo, ¿verdad? Me imagino que en los otros países de Latinoamérica ahí nos pueden contar, pero en Costa Rica, bueno, la muestra la puede tomar tal vez hasta el técnico en urología, pero Claro. el Quien va a hacer la valoración de esos datos y el es urólogo, siempre un urólogo, ¿no? sí, Sí, exacto. Si quieres avanzamos vamos. en la siguiente. Rosa Novoa, una gran amiga chilena, también nos pregunta sobre la cistometría. Bueno, ahora vamos a la segunda Ok, parte. Porque pásale, pásale. Ajá. la cistometría, que es lo que nosotros acá en Uruguay llamamos ya el estudio urodinámico en sí, que es la cistometría. Como vemos acá, lo que nos permite esta otra parte donde ya nosotros colocamos catéteres y empezamos a medir presiones, ¿no? Nos va a permitir valorar la presión que existe a nivel de la vejiga, la presión que está ejerciendo el abdomen, porque todos sabemos que el abdomen ejerce una presión en los órganos pélvicos y abdominales, ¿no? Pero en la vejiga ejerce una presión. La presión ahí quedó del detesto, pero se ve que lo corrigió así, es del detrusor, que es el músculo de la vejiga. Nos va a permitir valorar flujo urinario, volumen urinario, y no siempre se utiliza, pero puede ser muy útil, sobre todo para pacientes que uno puede pensar que pueden estar teniendo alguna disfunción, tanto neurológica como no neurológica, en cómo orina. La electromiografía es de mucha utilidad. Y también existe, pero que es más difícil de que esté como tan masificado, es la videourodinamia, que lo que hace es juntar el estudio urodinámico, como lo veníamos viendo, más algo que nos permite valorar imagenológicamente cómo se está comportando en ese momento el aparato urinario. Antes era solo con radiografía, como con una radioscopía, ahora se está usando un poco con la ecografía también. Pero básicamente esto es lo que mayoritariamente nosotros vamos a poder encontrar en esa parte cistométrica del estudio urodinámico. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir valorar esto, el comportamiento de la vejiga durante el llenado y el vaciado vesical. Durante el llenado vesical, ¿qué me va a importar a mí?
Porque yo lo pongo al paciente, le pongo sus onditas, le explico que después le voy a empezar a infundir líquido mediante un suero. Ese suero tiene que estar a temperatura ambiente, porque tanto el calor como el frío pueden estimular a la vejiga de diferentes maneras y falsear el resultado de un estudio. Entonces ese líquido, que es un suerito fisiológico estéril, se empieza a infundir a una velocidad adecuada a la vejiga y uno le pide al paciente: bueno, ahora vamos a empezar a hacer este estudio y usted me va a decir cuándo tiene su primer sensación de querer orinar. Entonces ahí yo, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar la sensibilidad. Entonces puedo tener que me diga a los 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos tengo ganas de orinar, o que pase un rato y yo sigo llenando la vejiga, y el paciente me dice, después de, yo qué sé, 300, 400 mililitros, sentí un poquito de ganas de orinar. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál sería un tiempo adecuado para que uno piense que está bien la sensibilidad? Entre los 150 y 200 mililitros es cuando el paciente ya te tiene que estar diciendo de que tiene su primer deseo miccional. Ese primer deseo miccional es un deseo que uno lo inhibe, dice, no, ahora no voy a ir al baño porque voy a terminar, no sé, de dar esta clase. Entonces difiere, hasta que después viene otro deseo miccional, y ya un deseo miccional que no lo puede diferir tanto. Entonces todo eso me va a ir dando a mí la noción de si su sensibilidad vesical está conservada o no conservada. Cuando nosotros ponemos las ondas, también es muy importante preguntarle al paciente si él está sintiendo que yo le estoy colocando la sonda. Porque depende, suponete que tú estás viendo un paciente que tuvo un traumatismo raquimedular o tuvo una lesión por algo, y no es una lesión que tuvo una sección medular, tuvo una lesión neurológica y queda con una afección. Entonces puede que la sensibilidad no sienta a nivel de la uretra, pero sí sienta a nivel de la vejiga. Entonces, por eso cada paso que uno hace en el estudio nos va dando a nosotros tanto la colocación de las ondas, cuando empieza a infundirse el líquido, todo eso ya nos habla primero de la sensibilidad del paciente, que es muy importante. Después me va a determinar, por ejemplo, la capacidad que tiene esa vejiga. Ejemplo, hay pacientes que pueden tener cistitis crónicas, que lastimaron su vejiga, que la hicieron más rígida, ¿no? O que tuvieron, por ejemplo, radioterapia por alguna enfermedad pélvica, y le quita elasticidad, le quita capacidad de distenderse a esa vejiga, y por lo tanto son vejigas que son de poca capacidad. Entonces, por un problema anatómico o funcional, ¿no? En cuanto a que no se va a distender mucho. O, por ejemplo, pacientes que tienen contracciones no inhibidas, que son esas contracciones, como veíamos hoy, de un pico alto, que es una cosa que la vejiga hace boom, ella sola, sin que vos la ordenes, y te vacían la vejiga. Entonces se llega a determinado volumen, a los, no sé, 90 centímetros de agua, 90 centímetros cúbicos de agua, y provoca una contracción involuntaria y vacía la vejiga. Eso también me habla de a qué capacidad yo estoy teniendo mi pérdida de orina, por ejemplo, ¿no? La acomodación, ¿qué es la acomodación? La acomodación es algo muy importante en la vejiga, porque se supone, por las leyes vesical, no importa, que es una especie de globo que tiene la capacidad, como un elástico, de distenderse, de ir permitiendo que se llene, que ingrese determinado volumen, pero sin aumentar la presión en esa cavidad. Entonces eso es la acomodación. Yo tengo que ir viendo que aumenta el volumen en la vejiga, pero sus presiones no se van modificando. Se va acomodando de tal manera que no aumenta la presión intravesical. Y esto le permite a la persona acomodarse a la sensación y aguantar más, si lo pusiéramos en términos normales. No con ese concepto de acomodación. Sí, obviamente uno va, cómo uno controla o no controla ese deseo miccional tiene que ver con la regulación neurológica que uno tiene, si puede inhibir
o sea, diferir, pero es una cosa voluntaria. Cuando uno habla de acomodación de la vejiga, habla de las estructuras mecánicas y elásticas de ese globo. ¿Y por qué para nosotros es muy importante la acomodación? Porque si yo tengo una vejiga que por X cosa no se logra acomodar correctamente, va a haber un aumento de la presión con determinado volumen adentro de la vejiga. Y esa presión que aumenta en ese globo cerrado, si no tiene a dónde ir, se va a transmitir hacia los lados, y uno de los lados que va a transmitir es a un lugar de punto de fuga de presión, que puede ser el uréter. Y ahí yo puedo tener un daño al aparato urinario alto. Okay. Eso es una cosa muy importante en pacientes, sobre todo, que tienen enfermedades neurológicas. Okay. Uno tiene que saber a qué presión se está, si tiene una buena acomodación o si cuando tiene una contracción involuntaria muy violenta, con mucha presión, esa presión intravesical le va a poner en riesgo de deteriorar sus riñones en el futuro y poder, por ejemplo, terminar en diálisis. Y a ver si paso esta vez la pregunta. ¿Y si eso puede llegar a producir un reflujo vesical? Eso es un reflujo, exacto. Ok, ya pasé por lo menos este examen. Sí. Sigamos porque está demasiado interesante y les tenemos una sorpresa con Patri. Así que Patri nos va a ayudar todavía más, pero creo que hay que adelantarle un poco. Patri. Bien, bueno, seguimos. Las funciones de la uretra. Bueno, me salió mal ahí, no sé, se ve que me corrigió y no me di cuenta. La función uretral, ¿qué es la función uretral? Generalmente nosotros hablamos de la mayoría de las cosas son incontinencia de orina, ¿no? Y la incontinencia de orina de esfuerzo tiene que ver con esa función uretral, del esfínter a nivel de la uretra, ¿no? Entonces, dependiendo un poco las presiones de fuga, yo puedo saber un poco si es más una cosa intrínseca, extrínseca, si es por movilidad uretral o algo. Ahora ya no se usa tanto, pero son datos que nosotros podemos ir sacando, ¿no? Que si ese esfínter está siendo efectivo o a qué presión pierde cuando uno le ejerce una presión determinada. Y después tenemos el estudio de flujo-presión, ¿no? O sea, cuando yo le pido al paciente que vaya sosteniendo ese influjo que le voy entrando en la vejiga, me va haciendo una curva que no debería de tener presión intravesical, y luego me permite en la fase de vaciado valorar nuevamente ese flujo, como cuando ingresó el paciente, que vino sin catéteres, sin nada, y que orinó espontáneo. Hago de nuevo la curva de flujo-presión, o presión en el tiempo. ¿Tá? Entonces, acá, yo ya tuve mi flujograma inicial de la uroflujometría. Ahí ya fui como calculando un poco para qué puedo encontrarme, y conecto al paciente a la máquina, empiezo a infundir el líquido intravesical, y entonces lo que tengo que ver es, acá tengo todo a un nivel cero, lo que se llama seriar el aparato, o sea, le voy a dar una línea de base y voy a partir de un punto de línea de base. En esta primer curva, en la lila, violeta, fucsia, acá tenemos la presión vesical. En la segunda tenemos la presión abdominal, que vendría a ser la azul. La tercera, que es la verde, es la presión del detrusor, la presión del músculo de la vejiga, que esa se hace por sustracción entre la vesical y la abdominal. ¿Ah? Por eso es importante el catéter intrarrectal, que yo a veces les explico más, porque bueno, me van a poner algo en la uretra, pero que pongan un catéter en el ano, el paciente quizá para un estudio de urinario no entiende por qué. Y es porque nosotros sacamos esta tercer curva verde de esas diferencias de presiones. Y acá, en este estudio, tenemos agregado además la electromiografía. La electromiografía puede hacerse
por parchecitos o por agujitas en el periné, en la región perineal. Aquí tenemos el flujo, que la vamos a ver cuando orine, y acá abajo, ay, me apareció eso, acá abajo tenemos la curva de micción, o sea, la flujometría, y acá cómo fuimos infundiéndole ¿no? el líquido, que es la de masa, el volumen de infusión. Entonces, básicamente, ¿qué vemos? Acá probablemente que hay curvas como de picos, es porque se le ha pedido al paciente que tosa o que haga una maniobra de Valsalva, tratando de estimular tanto al detrusor, a ver si se mantiene estable, ese músculo de la vejiga, a ver si se mantiene estable con algún estímulo, o por ejemplo, la función de la uretral, la presión de fuga, para ver si hay algún lugar donde empieza a haber una fuga de orina. ¿Tá? Entonces acá vemos que la presión intravesical sube, hace el pico, igual que el pico cuando la abdominal. El detrusor se mueve muy poquito, no hay casi actividad del detrusor, pero lo acompaña. Y hay algo de actividad acá electromiográfica. Pero no veo en esta curva ningún piquito como de pérdida de orina. ¿Ok? Le sigue aquí, acá por ejemplo, yo te doy este estudio, yo no sé acá dónde fue, se dice acá primer deseo miccional, por ejemplo, ¿no? Entonces, suponete que este sea el primer deseo miccional. Bajo acá y digo, acá más o menos cuánto tengo. Si esto es 500, son 150 más o menos. Entonces, su primer deseo miccional está adecuado, su sensibilidad estaría dentro de parámetros normales. Sigo infundiendo. Yo sigo infundiendo. Y le digo, bueno, cualquier cosa me avisás de nuevo cuando tengas otro deseo miccional. Le sigo pidiendo cada tanto que haga una tos, a ver si evidencio que exista o no existe una incontinencia de orina. Vemos que la curva acá abajo no se modifica en absoluto y hace sus picos de lo que yo le pido que haga ese estímulo vesical. Sigo infundiendo. Acá ya me dice como que, bueno, que parecería que ya no está aguantando mucho y estamos llegando a los 400, más o menos, porque dice 600 ahí, ¿no? Que sería más o menos entre 400, 450 como el deseo miccional máximo, cuando el paciente ya te dice, no, mira, ya no aguanto, tendría que ir al baño. Y acá hay una etapa que a veces nosotros como que le damos, cuando llega a su capacidad máxima de deseo miccional máximo, le hacemos hacer maniobras de estimulación vesical, con tos y con maniobras de Valsalva. Y ahí valoramos si frente a su capacidad sistométrica, es decir, capacidad de volumen en su vejiga, pierde o no pierde orina. ¿Tá? Y acá vemos toda esa estimulación hasta que le pedimos al paciente, le damos el comando de orina. ¿Tá? Y vemos que el paciente hace una contracción de su detrusor, porque tú sabrás muy bien que hay gente que orina por compresión abdominal, no sabe activar su detrusor. Entonces acá vemos que tanto la presión intravesical se mantuvo siempre en valores normales, aquí eleva un poquito porque obviamente sí se está contrayendo la vejiga, no hay actividad que haya estimulado esa micción con la actividad abdominal, con una fuerza abdominal, hace una contracción del detrusor como es normal, y en la electromiografía lo que vemos es que cuando le da el comando de orinar, que se contrae la vejiga y se debe abrir coordinadamente el esfínter para dejar salir ese flujo urinario, cae la actividad electromiográfica, es decir, que relaja correctamente su periné, y luego, bueno, aparece una contractilidad, pero sí en este punto, que es donde empieza la micción, aquí relaja. Y después aparecen las curvas. Acá aparece todo el volumen urinario, que es el volumen, y esta es nuestra curva miccional, que como veíamos hoy tiene la normalidad de un pico y luego un descenso como en valle, ¿no? Entonces, si yo a mí no sé por qué consultó a este paciente ni por qué le mandaron esta urodinamia, lo que puedo decir es
que el paciente se presenta, que tiene una sensibilidad adecuada, que sintió los catéteres cuando se le colocaron, que tuvo su primer deseo miccional, lo tengo que marcar, a qué volumen, que su deseo miccional máximo fue a tal otro volumen, que aparentemente está dentro de los valores normales, que la actividad de su detrusor es estable, es decir, que no hay contracciones sin que yo le haya pedido que haga una contracción por algo, sino que en estos espacios de silencio, digamos, mientras se va llenando la vejiga, no tengo ni aumento de la curva de la intravesical, ni aumento de la actividad del detrusor, ni aumento de la actividad electromiográfica. Pero sí estoy llenando permanentemente esa vejiga. Por lo tanto, esta vejiga tiene un detrusor estable, el paciente tiene una sensibilidad conservada, tiene un detrusor estable, tiene una buena acomodación, porque a medida que la lleno no hay un aumento de las presiones ni vesical, ni abdominal, ni del detrusor, ni de nada, se va acomodando, no hay aumento de la presión durante el llenado. A las maniobras de provocación, que puede ser la tos o los pujos, no hay incontinencia urinaria, por lo tanto lo que puedo decir es que tiene su esfínter está bien, no hay una debilidad intrínseca o un problema intrínseco en su uretra, en su esfínter, y que tiene luego una fase miccional normal con actividad del detrusor que logra prácticamente, si yo le puse acá esta cantidad, que son no sé si 500 por ahí, orina 500, o sea que ya puedo predecir de que no va a tener un residuo, y que su curva presión-flujo es una curva normal. Entonces, ¿cuántas cosas yo pude sacar de este estudio? Un montón. Totalmente. Y para complicártela así un poco, para complicarla no, pero es un dato importante porque, por ejemplo, yo tengo una paciente que me dice, pero doctora, yo a veces voy a subir al bus o una escalera y yo pierdo orina. Y vos me decís, no, no puedes perder orina porque este estudio es normal. Los estudios, esto por ejemplo, se cataloga como el diagnóstico, si a mí me la refirieran a la paciente por una incontinencia de orina de esfuerzo, esto es lo que se llama una incontinencia de orina verdadera. Es decir, no encuentro en el estudio no puedo objetivar la incontinencia de orina, pero de ninguna manera niega que la paciente en su vida habitual pierda orina. Porque no nos olvidemos que por más que le pongamos toda la voluntad de que esto se haga en el mejor de los escenarios, nadie quiere perder un examen. Entonces, la gente se concentra durante el estudio. Claro. Y además, Y además tiene catéteres, ¿no? Tiene un montón de cosas. no, y además de eso, funcionalmente no está con la vibración del bus o la carrera de subirse. Me pongo en esa situación, ¿verdad? Exactamente. Porque no es hay que jalar la bolsa, entonces aumenta más la presión abdominal. Bueno, me parece que está perfecto, perfecta la explicación. Y como le digo a la gente, no quiero adelantarte tanto porque queremos ahorita anunciarles una gran oportunidad que nos va a dar Patri de poder compartir en un curso realmente de lo que es esto, ¿verdad? Para que nos ayude a nosotros como oficios a poder comprenderlo íntimamente y que nosotros aprendamos muchísimo a la hora de que nos llega un paciente y nos refieren la urodinamia, obviamente ya realizada, pero que nos dé esas claves esenciales para poder observarla. Así que, Patria, esto está excelente y voy a ver si alguien nos hace una pregunta por ahí. Claro. O no sé si quieres presentar otra diapositiva y dejamos de compartir. No sé cuánto. Creo que esta es la última. Ok. Acá cuando llegamos al diagnóstico, porque el diagnóstico es todo lo que hicimos. Desde que el paciente llegó, lo interrogamos, lo examinamos, lo hacemos orinar, le colocamos sus catéteres, empezamos el estudio urodinámico en sí, lo vemos cómo culmina y cómo uno va sacando de ahí toda la información para ir dando
un poco ese diagnóstico médico o clínico para después poder plantear un tratamiento adecuado para ese paciente, ¿no? Yo creo que ha sido una de las mejores recomendaciones que he tenido en mi vida de este capítulo. Así que A no te dejar de... preocupes. Déjame ver, yo la hago aquí. Ahí. Ahí estamos. Ahí va. Listo, no te preocupes. Todo se soluciona en esta vida. No Creo sé, yo que... me apasiono, No, Vivi. total, Y, total. Y a mí me y encanta. entonces pierdo la noción de si, no sé, si No, maría a la total. gente, no sé. Tranquilidad total. Así que Creo que bueno, sí. nos quedó súper claro cada detalle, cada uno de los procesos. Creo que, como te digo, esto da para un curso, da para una actividad online que queremos realizar. Ojalá nos puedan acompañar y disfrutar esto como este ratito lo disfrutamos, porque uno aprende mucho. El paciente cuando llega a consulta de uno y de un pronto a otro, te dice ciertas características, uno dice, esto es esto, ¿verdad? Claro. Y uno se va por esto, por esta vía, pero algunas veces uno dice, yo creo que aquí lo mejor sería, ¿verdad? La policonsulta y poder tener a un urólogo también de la mano y el examen. Y mira, la gente está diciendo súper bien, ¿verdad? Que excelente, que súper claro todo y que ahora dice, una pregunta me hacen, ¿una flujometría con EMG? Bueno, te iba a decir, ahora cuando termine la presentación, una de las cosas de las que no hablé, que es lo que se llama ahora el estudio urodinámico no invasivo, es la uroflujometría con una electromiografía. ¿Eso qué nos permite? Porque uno dice, pero no te habla ni de llenado ni de vaciado. No, no me habla ni de llenado ni de vaciado, pero me está hablando de cómo es esa coordinación entre que yo tengo que comprimir el globo y abrir el esfínter. Y a veces, y ustedes lo deben de ver mucho más, te permite valorar disfunciones, que es una de las cosas que más estamos viendo ahora y sobre todo en niños, porque cada vez se les estimula a dejar, a controlar esfínteres a menor edad. Nosotros sabemos que el aparato urinario completa su maduración, por lo menos para la función miccional, aproximadamente a los 5 años, y les estamos pidiendo que a los 2 años no usen más pañales, que vayan al colegio y que no les dejen ir al baño, a no ser que sea la hora del recreo, ¿no? Sí. Entonces, esto ha estimulado a que los niños empiezan a generar, por contracción de su piso pélvico, esa continencia que naturalmente no la tendrían. Ellos sienten su deseo miccional máximo y necesitan ir al baño. Entonces, eso ha generado disfunciones vesicales en niños, y que, por ejemplo, uno de los tratamientos es justamente el biofeedback para relajar ese piso pélvico, reenseñar, reeducar a ese niño a orinar correctamente, porque él aprendió mal. Aprendió a cerrar su esfínter cerrando la musculatura extrínseca. Entonces, esa pregunta es muy interesante porque cada vez se está usando más, porque cada vez vemos más disfunciones. Y voy a decir, pero me parece que no sé si es que orina mal porque tiene una obstrucción o porque cuando yo voy y lo toco veo que su piso pélvico es una piedra. ¿Y no será que no logra relajar, pero su esfínter sí se está abriendo? Entonces, nosotros hablamos ahora de que el estudio urodinámico me permite función del aparato urinario bajo. Pero ya empezamos a entender que el aparato urinario bajo no es solamente la uretra y la vejiga. Hay otras cosas que componen en su piso pélvico, que funcione o que no funcione cuando va a orinar para que lo pueda hacer correctamente. Y sí nos aporta muchísimas cosas. Por ejemplo, ya hay muchas que no les mando la urodinamia, pero les mando que quiero ver si realmente tienen una activación o no con la electromiografía de su piso pélvico cuando él da el comando de orinar. Entonces yo ahí, por más que lo medique, sí, podrá mejorar un poco, pero yo tengo que ir a tratar su piso pélvico. Total. Y yo creo que esa es la gran ventaja que tienes, el poder conocer estas dos grandes áreas y poder entrelazarlas. Patria, ha sido maravilloso.
te doy las gracias por acompañarme. Creo que ha sido uno de los conversando al desnudo que más callado he estado. Así que mira, calladita aprendiendo. De verdad, muchas gracias. Un gran saludo allá a Uruguay. Ojalá que las cosas estén mejor y mejoren aún más. Ojalá Y que decirles sí. que esto va a quedar por YouTube, seguramente también por Spotify, y que nos esperen, porque vamos a tener un curso con la famosa Patri vía online para poder hacerlo accesible a toda Latinoamérica y poder mezclar estos grandes mundos entre lo que es la fisioterapia y la urología. De verdad, muchas gracias, Patri. Gracias a ti, Vive. Muchas gracias a la gente que se conectó, bueno, que ojalá les haya servido y haya podido aportar desde mi lugar. ¿Viste que no dolió? Bueno. Bueno, Esto amiga. es como, dicen, te tenés que hacer una urodinamia. Bueno. Quiero mucho, mucho gusto en verte y nos estamos hablando seguramente. Muchas gracias, Yo Patri. también a ti. Saludos Encantada. a todos. Nos Un vemos. gusto, un Que estés muy placer. bien. Muy buenas noches. Chao. Chao, chao.